Ahora pasamos a la ponencia de Elena López, que se intitula Violencia obstétrica o mala praxis. Elena trabaja para las Naciones Unidas, donde desarrolla un programa de formación para sanitarios sobre salud, mujer y género. Lidera su empresa internacional, Elena EIMI, con la misión de actualizar la práctica clínica de las matronas. Trabaja atendiendo partos en una unidad de partos liderada por matronas en Inglaterra. Elena, cuando quieras. Buenos días a todas. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? ¿Se escucha Sí. bien? Buenos días, es un honor estar aquí, es un honor compartir también mesa con Ivana Moyano. Ivana, te saludo, un abrazo muy grande y a todas las demás. Me llamo Elena López o Elena Jimmy también me suenan con... En este mismo momento me contacto desde Chiapas, en México. Aquí son las 7 de la mañana, donde hemos venido a trabajar con las parteras profesionales mexicanas. O sea que si hay si se va la cobertura o la voz, por favor, avísenme. Bueno, yo tengo preparada esta presentación eh, a través de la plataforma OVO, el Observatorio de Violencia Obstétrica, a la que pertenezco ya desde hace un tiempo, en la que colaboramos diferentes profesionales del mundo de la salud, del mundo de la educación, del mundo de la filosofía, desde varios aspectos, principalmente mujeres, para denunciar todas estas intervenciones que se están llevando con agresividad y con violencia referida al parto. Pero es verdad que en España últimamente algunos profesionales sanitarios dicen que no es violencia obstétrica, que es violencia médica. Y entonces yo quería llamar así mi presentación, ¿no? Mi presentación ya se titula ¿es violencia obstétrica o es mala praxis? Así que voy a compartirla, por favor me avisan si se ve. Voy a quitar esto, un segundito. ¿Está bien? ¿Me puedes decir si se escucha y se ve? Sí, sí, Elena, se Vale, ve. gracias. Lo único es Bueno, que la entonces, presentación no se ve en modo de presentación, se ve pequeña. Ahí, vale, ahora voy a sí, perfecto. intentar. Ahora se ve perfecto. ¿Cómo se ve ahora? Genial. Bueno, como yo decía, eh, es que somos de un montón de mujeres en nuestra casa, les estoy pidiendo a las compañeras que paren su internet. Bueno, negligencia y diferencia entre violencia obstétrica. ¿Cómo podemos diferenciar estos dos acciones contra la mujer? Específicamente vamos a centrarnos en el lugar del parto. Bueno, la negligencia dice el diccionario que es una omisión de atención debida por inacción o descuido, una acción incorrecta o una acción inadecuada o una acción insuficiente. Son comportamientos puntuales por error, por falta de medios, por falta de conocimiento, por falta de actuación, son una desatención. Negligencia suele ocurrir cuando el cuidado del sanitario está debajo de los estándares que el profesional debe ofrecer. ¿Sí? Hay unos estándares, sobre todo yo trabajo en el Reino Unido, tenemos una la guía, cuando estos están por debajo del estándar, esto se llamaría negligencia. Sin embargo, la violencia obstétrica es una práctica mucho más sistemática, mucho más estructurada, mucho más continua, donde está incluido un tema cultural y patriarcal. Puedo hablar claramente desde la violencia obstétrica porque yo misma lo he sufrido. Aquí es fundamental entender el comienzo de mi profesión actual y el trabajo que hago no fue por vocación, no soy matrona por vocación, ni tengo familiares en el mundo de la matronería, sino que yo misma sufrí una violencia en el nacimiento de mi primera hija. Entonces todos estos gritos, estas voces, el racismo que sufrí yo misma estando de parto,
que era una situación bastante incrédula, en este mismo día se me iba a compartir en matrona y que iba a acompañar a las mujeres. O sea que cuando hablo de violencia obstétrica, yo misma lo viví en mis propias carnes. Fíjate cómo pasa la vida, que ahora estoy aquí hablando en este foro, y no solamente en este foro, sino trabajando para las Naciones Unidas, enseñando y guiando a los profesionales sanitarios en cómo cuidar a las mujeres, porque soy la experta en salud de la mujer de las Naciones Unidas en este momento. O sea que toda esta experiencia y malas experiencias que no solamente he tenido yo, sino muchas otras mujeres, nos llevan a este camino de que esta violencia que Elena, nos se te puede escucha tener cortado. virtud. Elena se corta. Sí. Y ahora, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Se te corta, te perdemos. Se corta continuamente. Voy a cambiar de sitio de la casa, a ver si quizás cambiando de Gracias. sitio en la casa podemos tener mejor conexión. También lo que puedo hacer, quizás si quito mi vídeo, es probable que se escuche mejor. ¿Cómo se escucha ahora? Pues sí, te escuchamos mejor, ¿eh? Venga, vale. Genial, Bueno, gracias. gracias por decirme. Esta conexión, estas estrategias que deben estar interconectadas para la erradicación, si es que es posible la erradicación de la violencia obstétrica, que es una violencia contra las mujeres, es lo que las compañeras dicen que deberíamos utilizar. Y vamos muy rápidamente a analizar todos los pasos, ¿eh? Primero ellos dicen, bueno, pues para garantizar esta atención obstétrica, para cumplir estos derechos reproductivos, se necesita conciencia de la mujer, una movilización social, una formación de los profesionales sanitarios que estén actualizados y la creación de leyes y políticas públicas. Sin ninguna duda, las mujeres ya hemos dicho o ya han dicho lo que quieren, en todas las plataformas nacionales e internacionales. Pero este proyecto que os enseño aquí, que dice What Women Want, ¿qué quieren las mujeres? Es un proyecto de la White Ribbon Alliance, de la Alianza del Lazo Blanco, que preguntó a más de 1 millón de mujeres de 114 países, de diferentes continentes, mujeres de diferentes ámbitos socioculturales, de diferentes razas. ¿Qué es lo que quieren en los servicios de la maternidad? Y ellas no pusieron los servicios sanitarios cercanos en primer punto, ni pusieron el aumento de matronas y enfermeras competentes como en primer punto, ni medicamentos y saneamientos del agua de higiene. Lo que ellas pusieron en el primer punto, sin ninguna duda, era respeto. Las mujeres pedían respeto como número 1 de las necesidades, de los deseos en los servicios de la maternidad, ¿sí? Continuamente en diferentes idiomas, y esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Esta investigación de The White Ribbon Alliance está todavía, ya ha sido publicada, se sigue analizando y se siguen incorporando países y analizando de manera más concreta qué tipo de respeto es el que las mujeres buscan, pero sin ninguna duda es el respeto en los cuidados, respeto en la atención, respeto para todos estos 200 millones de mujeres embarazadas que hay al año en todo el mundo. Pasamos de concienciación de la mujer, que es verdad que aún queda bastante educación por hacer, información que dar a las compañeras, a las mujeres, a las hermanas, aunque las mujeres saben bien lo que quieren, las mujeres sabemos bien lo que queremos. Por otro lado, la movilización social. Y yo he puesto aquí solo algunas de las organizaciones en las que hay personas de trabajo.
desde el observatorio, como he dicho al inicio, de violencia obstétrica, al Partos Nuestro que presidí en el 2008, el White Ribbon Alliance, V-Day también es una organización estadounidense muy importante, siempre trabajando de forma activista y colaborando con organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, dando voz. Ahora estamos aquí en Chiapas con esas mujeres indígenas ayudando a darles voz que han tenido traumas y han tenido problemas. Yo sé lo que significa. Y en otro movimiento también, otra forma, movilización social en las redes sociales. Por favor, hagamos una captura de pantalla, pongámoslos en las redes sociales, en este lugar donde ya no tenemos fronteras y donde la información se difunde de diferentes ámbitos. Es muy, muy importante seguir utilizando nosotras como movimiento social y activista las redes sociales. No lo olvides. Nosotros en la página del Observatorio de Violencia Obstétrica, dando publicidad y difusión, no publicidad, pero difusión a todas las injusticias que están ocurriendo y a los resultados de organizaciones como el CEDAT y su respuesta al caso de la mujer que fue obligada a inducirse en España, eso fue en el 2019. Ya hemos hablado de los requerimientos de las mujeres, ya hemos hablado de la movilización social y cuando hablamos de la formación académica, y aquí estamos, ya te digo que estoy en México y las compañeras me dicen, Elena, no tenemos matronas suficientes, yo no puedo dar esta atención que me gustaría a las mujeres individualizadas, yo no puedo cuidarles y darles un cuidado uno a uno. Y ellas dicen, mientras te escucho a veces me doy cuenta de que yo he normalizado esa falta de cuidado hacia la mujer. Es que con nuestras acciones, yo acción también de docente, enseño, apoyo y ayudo a las matronas cómo ofrecer una atención de calidad bajo evidencia científica, pero siempre, siempre individualizada. ¿Por qué a las matronas? Porque en el Reino Unido somos unas 40.000 matronas y 37.000, ahora la cifra ha aumentado un poquitito más, y la mayoría somos mujeres, 9 de cada 10 matronas en el Reino Unido somos mujeres. ¿Qué pasa con esta relación que tenemos nosotras entre la matrona y la mujer? ¿Qué pasa con...? Parece que a veces se ha desvirtuado y que la matrona se siente dividida entre las normas hospitalarias y los deseos de la mujer. Hay una división de compromiso. Hay una división entre lo que las matronas quieren hacer y lo que los hospitales dicen. Esta académica, Zoe Bradfield, que investigó este fenómeno de cómo ven las compañeras que trabajan al estar a las mujeres, ¿no? Y esta lealtad, es esa la palabra que yo creo que es ideal, esta lealtad de la mujer versus lealtad a la institución. Y se ha analizado también desde el punto de vista filosófico, si lo queríamos llamar así. También, por supuesto, incluye el feminismo. No vamos a poder incluir la formación académica si no hay una parte de feminismo importante dentro de los estudios de matrona, incluyendo el feminismo a cada paso, porque muchas instituciones educativas en universidades ya se están incluyendo, porque no se puede abogar y defender a las matronas si ellas mismas no tienen una conciencia de esta necesidad de dar voz y apoyo. Y bueno, así es como yo trabajo, innovando y dando impacto. Aquí recibimos un premio, súper honradas en el 2020 en la Universidad de East Anglia sobre innovación and impact, que estábamos muy felices, pero realmente es el premio de decir cómo cuidar a las mujeres, cómo atender a las mujeres, cómo hacerles protagonista. Hablábamos del feminismo, hablábamos de entender la compasión, la lealtad, ser leales a las mujeres en el ámbito sanitario y no a la institución, y también en la matronería, la compasión, ¿no? Es el dolor entender el dolor y el sufrimiento de la mujer, ser empática y además realizar algo para reducir este sufrimiento.
Y aquí saco este maravillosísimo libro de Sheena Byron, The Road Behind the Silence, que habla de muchísimas situaciones de compañeras y de compañeros que se sienten así eh, con esta falta de poder dar esta compasión en los cuidados, como puede ser tan simple como dar al bebé, invitar, poner al bebé piel con piel en la madre en las cesáreas, ¿no? Así que yo creo que es el momento de las profesionales sanitarias, de dar completamente, poner a la mujer completamente en el centro de la atención para reducir esta violencia obstétrica, en el centro de los cuidados. Y luego hablábamos de las políticas públicas. En el Reino Unido parece que es un poco más fácil porque está todo muy nacionalizado, está todo muy estandarizado. Me parece que está todo estandarizado y que está todo, no es como por ejemplo en España, que hay muchas comunidades autónomas y cada comunidad autónoma y esta comunidad autónoma tienen diferentes reglas, sino que en el Reino Unido la NICE Guideline guía y avala como centro de estudios, de estadísticas, de investigación en todos los temas de salud, principalmente maternidad y obstetricia. Las políticas públicas también, esto me encanta, este sistema que quiero que conozcas, que se llama CQC, que es el Care Quality Commission. Esa es una organización independiente del gobierno, independiente de los sistemas de salud y de los sistemas sociales, que van a comprobar continuamente y que van a ofrecer, que van a investigar qué se ofrece, qué efectividad se ofrece, con la misión de analizar si el servicio que se da es el mejor, si el servicio que se da es el correcto y qué dicen las mujeres y los usuarios respecto a este servicio. En fin, hay un montón, no voy a pararme a analizar todos, hay un montón de estadísticas nacionales, de documentación nacionales, de reportes nacionales y de creación de leyes, en este caso de creación de leyes internacionales, como los Objetivos del Desarrollo Sostenible en la que yo trabajo para las Naciones Unidas, concretamente en el número 3 y en el número 5. O sea que desde la información, aquí me he puesto una foto con mis niñas preciosas que trabajamos para nosotras como mujeres, pero trabajamos para nuestras hijas y trabajamos para nuestras hermanas y trabajamos para todas las mujeres, ¿no? Y las mujeres, otras personas embarazadas y para sus familias. No quiero excluir otros tipos de géneros que también gestan, pero nunca jamás olvidar a la mujer, que es el centro de los cuidados. O sea que si volvemos a hacer este resumen de concienciación de la mujer, que ya la mujer dice o decimos qué es lo que queremos, esta movilización social que es necesaria a través de grupos activistas, de los grupos locales, de las asociaciones, cambiando leyes, haciendo protestas, saliendo a la calle, a través de la formación académica a los profesionales, que es imprescindible. La formación académica para para la erradicación de la violencia obstétrica y entender la diferencia que hablábamos al inicio entre la negligencia y la violencia obstétrica es crucial, es fundamental la formación académica al profesional sanitario, que es yo lo que hago. Creación de leyes que existen, pero que tenemos que llevar a cabo, y las políticas públicas, que como digo, y sabemos y conocemos que existen. Lo difícil es llevar toda esta teoría a la práctica, y la práctica es a la mente de las personas, y la práctica es al cambio cultural, y la práctica es al realizar siempre lo que se ha hecho, y la práctica es de llevar estas políticas públicas y esta creación de leyes a la normalización de la violencia obstétrica. Así que esta es mi presentación. Yo espero que haya sido clara, que haya sido ordenada, que tú entiendas que estos puntos, estas compañeras brasileñas y yo, es un análisis, es un enfoque estructural que me gusta mucho, porque creo que sí, estas estrategias sí que las utilizamos muchas veces nosotras desde diferentes puntos y está muy bien sistematizado, ¿no? Así que
Muchas gracias a todas, muchas gracias por invitarme a esta presentación. Es un honor atender a través de vuestra plataforma y representando el Observatorio de Violencia Obstétrica. Gracias, Elena. Muchas gracias. Bueno, ahora seguimos para la próxima ponencia. La próxima ponente se llama Sayoa Balestena, con una ponencia que es ¿cuántas condenas necesitamos para aceptar que la violencia obstétrica existe? Sayoa es periodista y consultora de maternidades y violencia obstétrica. Como periodista colabora con diferentes medios de comunicación escribiendo sobre política, feminismo y maternidades. En 2019 fue madre por primera vez, después de un dulce embarazo y un parto traumático, y el nacimiento de su hijo, que acabó siendo también su motor de transformación personal y profesional. Hola, buenos días. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, voy a intentar compartir la pantalla, que es la primera vez que lo hago y no sé si lo voy a hacer bien. ¿Está correctamente? Sí, perfecto. Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a la organización por invitarme. Para mí es un placer enorme estar además acompañada de compañeras, de referentes a las que admiro tanto. Y bueno, creo que esta es la última. Que se me ha ido al final. Aquí. Un segundito. Lo estáis viendo bien, ¿verdad? Está en pantalla completa. Sí. Vale, perfecto. Vale. Bueno, voy a intentar limitarme a los 20 minutos, aunque me cuesta mucho siempre, porque este tema da para muchísimo. He decidido enfocar esta presentación precisamente enfocándome en el negacionismo, ¿no? Que existe. Yo hablo sobre todo desde la mirada y el contexto político y social del Estado español, que es donde yo vivo, y lo que pretendo hacer en esta presentación, lo que me gustaría que pudierais sacar de todo esto es bueno, un recorrido a lo largo del posicionamiento de los principales organismos internacionales respecto a la violencia obstétrica, ¿no? A día de hoy, como ya han comentado las compañeras que han presentado justo previamente, bueno, predomina un negacionismo sobre todo por parte de algunos sectores del sistema sanitario, pero también a nivel social, ¿no? Cuesta mucho, bueno, verbalizar que hemos vivido violencia obstétrica. Y entonces he querido hacer como un recorrido porque a veces perdemos de vista, ¿no? todo lo que ya se ha estudiado sobre esto y todo lo que ya está constatado. Antes de entrar en el tema, me gustaría destacar esta fotografía que he escogido para presentar esta presentación, porque para mí tiene muchísimo valor, es muy simbólica. Básicamente porque soy yo, soy yo en mi segundo parto, en el nacimiento de mi segundo hijo, Pau, que nació por cesárea en un quirófano, en el quirófano del Hospital de Sant Pau de Barcelona, donde justo unos 18 meses antes había sufrido una de las experiencias más duras que he vivido yo como madre y en general, vaya, que fue el parto de mi primer hijo, un parto, bueno, muy traumático y con mucha violencia, ¿no? Entonces esta fotografía la escojo porque para mí tiene un valor simbólico. Decidí parir en el Hospital de Sant Pau, bueno, porque a raíz de la denuncia que hice de mi primer parto, me encontré lejos de lo que estamos acostumbrados a una persona que tiene nombres y apellidos y que además me hace muy feliz que después le toca a ella hacer su ponencia, que es Elisa Yurba, la responsable de obstetricia del Hospital de Sant Pau, que bueno, asumió su responsabilidad, ¿no? Y se puso de mi lado para que yo pudiera hacer un recorrido que hoy me lleva a estar aquí haciendo esta presentación. O sea que me parecía muy, muy importante hacer este pequeño matiz personal. Bueno, aquí he recogido el índice, como decía,
Primero, bueno, abordaré un poco lo que es la violencia obstétrica, aunque como ya mis compañeras lo han hecho, intentaré pasar rápido y me detendré más en todos estos posicionamientos, ¿no?, de los organismos internacionales que iremos viendo, y acabaré con, bueno, con una hoja de ruta o con una serie de propuestas en la línea también de lo que comentaba Elena, para erradicar esta violencia estructural tan instaurada en nuestras sociedades. La violencia obstétrica, de hecho veo que Ivana había seleccionado también la misma descripción, es aquella, lo digo por si alguien se ha incorporado más tarde y no lo ha visto, pero es aquella que sufren las mujeres durante el embarazo, el parto y diría el posparto, al recibir un maltrato físico, humillación, abuso verbal o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos. Voy a pasar a esta diapositiva que me parece interesante, no me voy a detener en los datos, entre otras cosas porque he querido enfocar la presentación, como decía, en este negacionismo, ¿no?, en la parte institucional, pero sí que me parece relevante. Justo hace unos pocos días el diario.es publicaba un especial sobre cesáreas que creo que es muy significativo y que además nos aporta algunos datos más allá de la aberración del abuso de cesáreas que se llevan a cabo en hospitales públicos y privados, que creo que son importantes tener en cuenta, porque yo como periodista, por ejemplo, uno de los problemas que tengo es que muy habitualmente lo que nos pasa es que, pese a que sabemos que la violencia obstétrica existe, pese a que hay numerosas instituciones internacionales, las principales, la ONU y la OMS, que ya han denunciado claramente y sin matices la existencia de la violencia obstétrica, tenemos una dificultad tremenda para acceder a datos públicos transparentes de nuestra sanidad que nos permitan, ¿no?, hacer una radiografía real de la magnitud del problema. Esto no es casualidad, evidentemente. Esto pasa como con tantísimas cuestiones sociales, ¿no?, que no interesa visibilizar, pero precisamente hace unos días el diario.es sacaba a la luz unas cifras que hasta ahora eran desconocidas, aunque se intuían y aunque se venían alertando desde las principales entidades que ya hace décadas que trabajan por el parto respetado, en la que vemos, pues bueno, que lejos de las recomendaciones del número de cesáreas que hace la Organización Mundial de Salud, que debería de oscilar entre el 10 y el 15%, bueno, pues nos encontramos con hospitales privados que rondan el 50% de las cesáreas, es decir, estamos hablando que la mitad de las mujeres que paren en estos hospitales lo hacen por cesárea. Y no solo eso, esto no es lo más grave, para mí también es especialmente grave que los hospitales públicos, que se supone que son los que deberían de blindarnos partos respetados, encontramos hospitales que, pues ya podéis verlo en esta diapositiva, ¿no?, en torno al 30%. Bueno, unos datos que dejan de manifiesto esto. En la tercera captura de pantalla recojo también un dato relevante, que es cómo los partos por cesárea se desploman los fines de semana. Evidentemente, esto tampoco es casualidad. Y una de las cosas que me parece relevante, como decía justamente ahora, es que para poder publicar este reportaje, ¿no?, ha sido necesario que el diario.es solicite esta información al Ministerio de Sanidad, que ha amparado por la Ley de Transparencia, y lo más fuerte es que la respuesta del Gobierno, la primera respuesta del Gobierno fue no dar estos datos precisamente para proteger a los hospitales públicos. Lo que pasa es que afortunadamente la Ley de Transparencia amparó esta petición del diario.es y finalmente fue posible obtener todos estos datos que nos brindan, como decimos, bueno, un acercamiento a la magnitud del problema. Y ya entro en la parte de qué dicen los organismos internacionales, ¿vale? Ya en el 2014 la Organización Mundial de la Salud hace una declaración, perdonad que es que no veo bien
diapositiva, la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud. Bueno, una declaración en la que básicamente nos dicen que en todo el mundo muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en centros de salud, que no solo viola, atención, es viola, lo digo claramente porque a veces cuando hablamos de violencia obstétrica, ¿no?, se tiende a minimizar, pero no, decimos violar los derechos de las mujeres a una atención respetuosa, sino que también además amenaza sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física y a la no discriminación. Esta declaración reclama además un accionar más enérgico, diálogo, investigación y apoyo en relación con este importante problema de salud pública y derechos humanos. Esto fue en 2014. En el 2019, la relatora especial de la violencia contra la mujer de Naciones Unidas, como ya se ha comentado previamente, publica un informe que marca un precedente importantísimo porque he colocado por aquí el enlace porque me parece importantísimo que lo podéis leer en profundidad porque dice muchísimas cosas importantes. Yo he intentado resumir las ideas que creo que son más relevantes. Habla de la violencia como término para referirse a la violencia sufrida por las mujeres durante la atención del parto en los centros de salud. En este informe, la relatora especial dice que los estados tienen la obligación de elaborar y aplicar por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación y violencia de género contra la mujer, en particular en el ámbito de la atención de la salud. Recordemos que la violencia obstétrica es la última frontera de la violencia de género, como diría Esther Vivas, que esto lo explica magníficamente. Y que es una violencia que la sufrimos en uno de los momentos más vulnerables, ¿no?, de nuestra vida, que es precisamente el embarazo, el parto, el posparto. Este informe además habla del consentimiento informado, que es derecho humano y como salvaguardia contra este tipo de violencia, y que la falta del consentimiento informado constituye una violación de los derechos humanos que puede ser imputada a los estados y a sus sistemas nacionales de salud. Esta idea me parece especialmente importante porque a veces se tiende a banalizar el consentimiento informado y vemos cómo hay muchísimas muchísimas malas praxis que se llevan a cabo sin el consentimiento informado. En este informe, además, se hacen una serie de recomendaciones que las iremos viendo también en otras cuestiones que abordaremos después, en otros posicionamientos o en las sentencias que se han emitido contra el Estado español. Entre ellas, garantizar el derecho de la mujer a estar acompañada por una persona de su elección durante el parto, que esto se viola día sí y día también, todavía a día de hoy, y especialmente se agravó durante la pandemia. Considerar la posibilidad de permitir el parto en casa e impedir la penalización de dicha modalidad de parto, que como ya sabemos está absolutamente estigmatizada. Supervisar los centros de salud y recopilar y publicar datos, esto en la línea de lo que comentaba, ¿no?, con el reportaje del diario.es. Necesitamos acceso a los datos públicos porque nos pertenecen y porque tenemos derecho a saberlo, y además porque solo así sabremos, ¿no?, la magnitud del problema. Garantizar la reparación a las víctimas, en particular una indemnización económica, el reconocimiento de la conducta inapropiada, una disculpa formal y una garantía de que el hecho no volverá a repetirse. Un año después, bueno, de hecho unos meses después, la ONU condena por primera vez a España a indemnizar a una mujer por la violencia que había sufrido en su parto, diría que en 2010, si no me equivoco, en Galicia. Esta sentencia marca un precedente porque es, si no me equivoco, la primera sentencia que se publica y que se emite a un Estado miembro, y los expertos instan a España a adoptar políticas públicas para combatir la violencia obstétrica, que incluye malos tratos, abusos verbales y físicos. El comité además instó a España a proporcionar una reparación apropiada por el daño que sufrió a su salud física y psicológica, y además exigió capacitación profesional adecuada en materia de derechos de salud sexual y reproductiva para las profesionales de salud y a los operadores de la justicia, que esto es un déficit que tiene
especialmente España, no sé cómo está el panorama en otros países vecinos, pero en España hay un problema gravísimo, sobre todo en clave de género, porque, como decimos, la violencia obstétrica es una rama de la violencia de género. ¿Cuál es la respuesta de las instituciones españolas, en este caso de la Abogacía del Estado? Pues la que, como aparece el señor aquí en la parte derecha, mirar a otro lado, como se lleva haciendo históricamente con tantas otras cuestiones, especialmente con aquellas que están vinculadas a los derechos de las mujeres. España disiente respetuosamente de la recomendación del comité relativa a la indemnización, lo dicen literalmente. Se considera que el Estado español ha cumplido con las recomendaciones del comité y solicita el archivo definitivo de la comunicación, y España no va a cumplir con la recomendación de reparar el daño porque debe respetar la decisión de sus órganos jurisdiccionales. Esto lo dicen porque previamente la denuncia se había archivado aquí, en el Estado español, y entonces entienden que tiene más valor la decisión española que la sentencia de la ONU. Bueno, a día de hoy no se ha reparado y no hay ninguna intención de hacerlo, y lo más grave es que precisamente la sentencia de la ONU es jurídicamente vinculante, es decir, si no se repara, si no se cumplen las recomendaciones que son obligatorias, es por un motivo único y claro, que yo creo que es el que resumiría esta presentación, que es falta de voluntad política. No interesa, o sea, hemos visto en la presentación anterior de Elena, lo ha explicado magníficamente, qué recursos, qué vías existen para trabajar hacia la erradicación de la violencia obstétrica, y lejos de esto lo que se hace es aparcarlo. En el 2021, justo hace un poquito más de un año, otra vez sale el debate sobre la violencia obstétrica a la agenda mediática en el Estado español a raíz de una declaración del Consejo General del Colegio de Médicos de España, que básicamente dice que rechaza y considera muy desafortunado el concepto de violencia obstétrica para describir las prácticas profesionales de asistencia al embarazo, parto, posparto, y que tienen preocupación por las innecesarias alarmas sociales que contribuyen a erosionar la necesaria confianza médico-paciente al criminalizar las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y de la ética médica. Voy tarde, ¿no? No, o sea, si puedes finalizar más o menos Vale. en 1 o 2 minutos para concluir. Intento ir concluyendo, gracias. Y bueno, básicamente lo que quería manifestar es, de nuevo, ¿no?, parte del sector, e insisto mucho en parte porque, por ejemplo, está aquí Elisa Yurba y sé que ella no forma parte de este sector, pero parte de los profesionales de la salud, ¿no?, negando lo evidente. ¿Qué pasa? Que afortunadamente la Sociedad Catalana de Obstetricia y Ginecología y el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña rápidamente se desmarcan, ¿no?, de este posicionamiento y bueno, vienen a decir, sobre todo me quedo con una idea, que es verdad que los profesionales pueden percibir, ¿no?, que se cuestiona su profesionalidad cuando el objetivo de todo el profesional es velar por la salud de las mujeres, pero que conviene, ¿no?, superar el rechazo del término y iniciar... del término provoca de inicio para captar un significado real y ser capaces de entrar en el debate de las cuestiones de fondo. Y constata, ¿no?, que efectivamente la violencia obstétrica sí que existe. Creo que esta actitud es precisamente, desde luego desde mi punto de vista, el camino para la erradicación de la violencia obstétrica, y como no tengo mucho tiempo, este punto me lo voy a pasar un poco más rápido, pero básicamente es la segunda sentencia que emite la ONU en julio de este mismo año por otro caso de violencia obstétrica, el caso de Naya, que tiene muchos puntos en común con el primero, y que en todo caso dejo aquí el enlace para que se pueda ver. La respuesta de Osakidetza, que es el sistema de salud pública de la Comunidad Autónoma Vasca, otra vez, como pasa con la Abogacía del Estado, es mirar para otro lado y negar
la existencia de la violencia obstétrica y negar sobre todo el relato de esta mujer que ha sufrido, ¿no?, un parto absolutamente traumático. Y ya para acabar, sí que me gustaría hacer hincapié a la hoja de ruta para erradicar la violencia obstétrica, sobre todo con un mensaje que para mí es clave y que es la base de todo, que es este diálogo, ¿no? Elena yo creo que lo ha explicado muy bien. Y para mí yo confío mucho, es decir, lejos de señalar directamente, no, los personales sanitarios son los responsables de todo esto. Bueno, evidentemente, hasta que los profesionales de la salud no se pongan ante el espejo y acepten que la violencia obstétrica existe, difícilmente podremos erradicarla. Pero evidentemente todos tenemos que remar en este sentido y como propuestas concretas diría que sobre todo es eso, el diálogo entre todos, acompañar mucho la visibilización. Para mí, como persona que la ha sufrido, ha sido determinante visibilizarlo y sentirme acompañada en esa visibilización, abandonar el negacionismo, garantizar la formación, sobre todo en clave de género, que creo que es uno de los puntos flacos, que no basta solo con hablar de la fisiología del parto, sino que hay que hacerlo desde una perspectiva de género, asegurar el acceso a los recursos. Todas estas recomendaciones son las que nos hacen los principales organismos internacionales, no me las estoy inventando yo. Y sobre todo formación para profesionales de salud y jurídicos y invertir en matronas. Está confirmadísimo, está estudiadísimo, es evidencia científica que cuando las matronas acompañan los partos hay mucho más números de que estos partos sean respetados. O sea que nada, lo dejo aquí porque no tengo más tiempo. Muchísimas gracias de nuevo a todas y nada, seguimos. Muchas gracias, Ayoa. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Ahora vamos para la ponencia de Elisa Yurba, que se intitula Violencia obstétrica más allá del paritorio. Elisa es responsable del grupo de investigación clínica y básica llamado Grupo de Recerca en Medicina Perinatal y de la Dona, del Instituto de Recerca del Hospital São Paulo. Su trayectoria en el campo de la investigación se ha centrado en el estudio de enfermedades derivadas de la insuficiencia placentaria y en el desarrollo del corazón fetal, en dos entidades clínicas, las cardiopatías congénitas y en la restricción del crecimiento intrauterino y preeclampsia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mariana. Muchos buenos días a las personas que nos seguís desde otro lado del mar. Y nada, yo tengo mucha suerte de intervenir después de este excelente grupo de profesionales. La verdad es que hay poca cosa ya que hablar sobre la violencia obstétrica. Creo que la han enmarcado muy bien cada una de ellas desde unos aspectos diferenciales que creo que son muy importantes. También darle especialmente gracias a Sayoa por compartir con vosotras y con vosotros su experiencia personal y su cariño hacia mí, hacia el Hospital de São Paulo. Yo creo que tengo un reto, ¿no?, esta tarde aquí con ustedes porque realmente vengo pues, a intentar explicar cómo lo vivimos los profesionales de la salud que nos dedicamos a la obstetricia y la ginecología, todo pues, la situación que existe hoy en día, ¿no?, en torno a la violencia obstétrica, ¿no? Sí que me gustaría empezar recordando que es verdad que la atención materna, fetal y neonatal ha cambiado mucho en el último siglo, básicamente, los últimos 200 años. Y eso ha permitido, entre otras cosas, pues disminuir la mortalidad de forma muy importante, tanto materna como fetal como neonatal. Esto no es solamente gracias a la mejora a nivel sanitario, sino también a muchos otros aspectos como son la nutrición, la higiene, la educación, la existencia de antibióticos, derivados sanguíneos, este control prenatal que ejercemos antes del parto, conocer los factores de riesgo, el hecho de que las mujeres tengan menos hijos, eso también nos ha mejorado pues, las posibilidades de que un embarazo y un parto lleguen a buen término, y el hecho de que las mujeres retrasen su maternidad al momento en que se sientan preparadas tanto física como mentalmente, el hecho de que existan pues, ciencia que se haya estudiado, se haya evaluado cuáles son las prácticas más oportunas y las que tienen una mejor relación entre la seguridad y la efectividad.
y eso se ha introducido con protocolos y guías clínicas. Y luego no nos podemos olvidar de los avances tecnológicos que nos permiten pues, ir más allá de nuestras herramientas naturales. Así, un punto importante, y que esto es lo que bueno, la evidencia científica respalda, es que la atención obstétrica ha mejorado y ha disminuido la mortalidad tanto materna como neonatal. Y, sin embargo, a pesar de que eso es positivo, eso sí que se tiene que este es el reto, ¿no? Creo de la medicina en general, ¿no? Que hemos avanzado mucho, eso permite pues, embarazos en mujeres que no pueden quedar embarazadas, permiten que embarazos con complicaciones puedan llegar a término y permiten que si hay alguna complicación, pues seamos capaces de resolverla, pero eso tenemos que enmarcarlo dentro de un momento vital, que lo ha comentado Ivana al principio de todo, que es muy, muy único en la vida de una persona, ¿no? Y también lo ha comentado, creo, Elena, es único en la vida de una persona, de toda mujer, de todo hombre que se pasa por un proceso de maternidad o paternidad. Y eso lo tenemos que incluir o lo estamos incluyendo en estos momentos en un entorno altamente tecnificado, ¿no? Y altamente medicalizado, y es ahí donde yo creo que radica buena parte del problema, ¿no? O buena parte de la situación en que se ha derivado pues, este choque entre unos procesos altamente medicalizados, protocolizados, que por un lado son necesarios, en una situación que no se encaja dentro de ningún proceso hospitalario actual, porque las mujeres embarazadas no son pacientes, son mujeres que están pasando por un proceso vital que no es una enfermedad, y ese es un choque, porque los hospitales realmente están construidos y están funcionando para resolver problemas agudos de salud y no una persona sana. Por tanto, ahí tenemos el primer punto de dificultad de encajar estos dos mundos, encajar estas dos necesidades tan importantes, ¿no? Cuando se les pregunta a las mujeres, ¿no? He enseñado este estudio, Elena, que es súper interesante, ¿no? de qué es lo que piden las mujeres, y estoy segura que es reproducible, ¿no? Lo que has comentado antes a lo que este estudio italiano pues comentaba, ¿no? Qué es lo que las mujeres quieren, y eso lo vivimos todos y todas cada día en nuestra práctica clínica, ¿no? Las mujeres ante todo quieren seguridad, ¿no? Que tanto ellas como sus hijos pues salgan bien de este proceso con salud, ¿no? Quieren pues, y nos piden a los profesionales pues eso, que sepamos cómo actuar y tengamos pues seamos capaces de resolver los problemas que puedan surgir. Buscan esta humanidad, esta empatía, esta capacidad de escuchar sus preferencias, es decir, lo que comentaba Elena antes en torno a lo que es respeto, ¿no? Y evidentemente también buscan un alivio del dolor y estar acompañadas por la persona de su elección en la separación cero con su recién nacido. Sí que me gustaría lanzar un pequeño mensaje positivo, porque realmente tenemos datos de satisfacción de las usuarias, al menos en Cataluña, por una encuesta que se hace desde el Departamento de Salud totalmente anónima, en la cual los profesionales de salud no participamos en absoluto. Se dedican cada 3 años a preguntar en una encuesta de forma anónima y de forma aleatorizada a todas las mujeres que han parido, ¿no? en diferentes hospitales, tanto comarcales como de ciudad, como de más alto nivel, como de más bajo nivel a nivel de riesgos, y veis aquí que la satisfacción global es alta o muy alta, es decir, casi todos los centros, o sea, las áreas de Cataluña sacan una satisfacción por encima del 8 y muchos más casi llegando al 9, ¿no? Aquí son todas las preguntas que se detallan en esta encuesta, y esta se realiza en más de 3.000 pacientes. Los datos últimos que tenemos son del 2019, y la valoración global es de 8,3, y la fidelidad, es decir, se les preguntan a las mujeres si volverían a tener a su hijo en ese hospital donde las atendieron, el 86% dice que sí. Y cuando miramos datos como el respeto a la intimidad, 91%, cómo considera su estado en el hospital, 90% de satisfacción, escogió la persona que la acompañaba, 94%, acompañados, los acompañantes pueden estar con usted, 87%. Bueno, ahí sí que fallábamos más en el tema de la información posparto, ¿no? Pero en general, el trato, aquí veis el trato de las enfermeras, 93%, el trato de los médicos, 94%, y trato de las
de las llevadoras, de las matronas, 95%. Es decir, sí, tenemos que luchar para erradicar la violencia obstétrica, tenemos que luchar para mejorar estas prácticas cuando no son respetuosas, pero quiero lanzar a favor del trabajo que se está haciendo ya, que es positivo, muy positivo, que es verdad que no es una encuesta sobre violencia obstétrica en concreto, pero que sí nos está trasladando pues, una satisfacción importante de las usuarias, ¿no? De hecho, la atención respetuosa está muy bien descrita, la habéis descrito antes en las presentaciones que se han realizado de forma previa a la mía, sobre todos los requisitos que tiene que tener esta atención respetuosa que intentamos desde los profesionales seguir, ¿no? Y además está pues, también en diferentes organismos, pues dan pues, esas pautas de trabajo hacia esto, ¿no? También habéis comentado pues, las Naciones Unidas, pues esta importancia de reconocer la violencia obstétrica. ¿Y por qué la importancia de reconocer la violencia obstétrica? Es porque esto está relacionado también con la calidad de esta atención, no solamente a nivel de mental, sino también a nivel de que esto traspúa pues, un riesgo para esta mujer, ya que se relaciona esta violencia obstétrica con peores prácticas obstétricas, ¿no? Este es un estudio que se publicó en el Lancet en el año 2019, es decir, que no solamente pues, los organismos públicos o las políticas públicas que están reportando en relación a la violencia obstétrica, sino que revistas médicas de alto impacto mundial, pues también se preocupan de la violencia obstétrica. Esto es un artículo en países en vías de desarrollo en la cual pues, hay una prevalencia alta o muy alta y sobre todo afecta a mujeres jóvenes de bajo nivel socioeconómico y fijaros que sobre todo es en el momento, alrededor del momento del parto, donde hay una situación que suele ser de más estrés, tanto para la partera como para los profesionales que la atienden, y esto pues indica, ¿no? Pues que ese momento tan difícil que es el momento del parto, que suele haber a veces pues, problemas o puede haber problemas, ahí es donde se concentran la mayoría de actos de violencia. Y como os decía, esto está relacionado a mortalidad materna con los sitios donde hay más violencia obstétrica. Pero no solamente en los países de vías de desarrollo, lo habéis comentado, España tiene denuncias por este acto. Hemos visto los datos de diario, ¿no? 16 sobre la cesárea. La cesárea no es un acto de violencia obstétrica, pero sí que está indicando pues, una forma de trabajar que puede vulnerar los derechos de las mujeres y por lo tanto sí que es un marcador secundario que puede traducir una forma de trabajar que no está en relación pues, a las buenas prácticas clínicas. Y estos sí que son datos de España. Estos son unas encuestas que se hicieron a 900 mujeres que tanto afectaba a hospitales públicos como a hospitales privados. Y sí que alrededor de entre un 15 y un 20% de las mujeres indicaban algún tipo de violencia o verbal o física o psicoafectiva en el momento de su parto. Fijaros que el 70% de estas pacientes estaban en un nivel socioeconómico alto o muy alto. O sea, me imagino, o conocemos todos que el nivel socioeconómico y inmigrantes, personas que no hablan el idioma, etcétera, tienen más riesgo de sufrir esta violencia obstétrica. Sí que estos autores, igual que muchas de vosotras ya habéis apuntado, el plan de parto es un punto importante de comunicación y de mejora de la situación o de un marco donde se pueden mejorar estas prácticas no respetuosas, ¿no? Este es otro estudio también de España, de Tudela, que indica pues aquí más mujeres, 17.000 mujeres, que respondieron que sufrieron algún tipo de violencia obstétrica, que es alrededor también de un 30%. Fue más alto la satisfacción en los hospitales públicos que privados y esto también iba un poco en relación a lo que ha explicado Sayo antes, ¿no? de los hospitales privados más índice de cesáreas. Cuando se miran quiénes son los profesionales que suelen estar más relacionados con estas prácticas no respetuosas, vemos que hay para todos, desde los auxiliares hasta los doctores, tanto como pediatras, obstetras, anestesiólogos, como las enfermeras, como las matronas. Es decir, esto no afecta solamente a los médicos, que buena parte también, pero fijaros que en el momento del parto el profesional al que se reportan más prácticas no respetuosas son a la matrona.
Bueno, esto, como sabéis, ha llegado a la atención pública, ¿no? Realmente es verdad que hay un miedo o una situación que en la opinión pública pues, está pues, identificando este problema como un problema sobre todo que nos ponen a los obstetras, ¿no? Pero realmente aquí el kit de la cuestión es que estamos delante de una situación que va más allá de un trato de una persona u otra, ¿no? Es una vivencia violenta que pasa entre una acción o omisión verbal o física que puede darse en un momento dado con una experiencia negativa o traumática, ¿no? De esas expectativas no cumplidas y que al final pues, se vive de forma violenta, ¿no? Aquí hay cosas como un intervencionismo no justificado, como hablábamos, una separación madre-hijo o pareja no justificada, unas faltas de consentimiento verbal o escrito, una falta de respeto hacia la privacidad y el respeto hacia las decisiones que toman las parejas. Las prácticas obsoletas también son fuente de violencia obstétrica y luego cosas más microviolencias, ¿no? Como no hablar de la paciente por su nombre, amenazas así encubiertas, como empuja eso será peor, o minimizar el dolor de las mujeres, o también hablando despectivamente de estas mujeres, ¿no? Yo creo que aquí es importante pues, la experiencia de Sayoa. Yo estoy muy honrada, ¿no? Porque es una persona que sufrió violencia obstétrica y me duele mucho reconocerlo porque evidentemente me da vergüenza reconocer que Sayoa sufrió violencia obstétrica en el Hospital de Sant Pau. En el Hospital de Sant Pau, igual que en muchos hospitales, se siguen habiendo situaciones que son susceptibles de ser llamadas violencia obstétrica. Cada vez, pues gracias al trabajo que estamos haciendo entre todos y todas, pues cada vez menos, pero sigue habiendo. Y es verdad lo que dice Sayoa en este artículo de denuncia sobre este acto que sufrió en nuestro hospital, que los hospitales anteponemos las necesidades a las recomendaciones de los organismos de salud. Aquí, bueno, relata toda su historia. Y realmente, pero no, como decía en un momento dado de mi presentación, no solamente un problema de los obstetras o los profesionales, nosotros muchas veces somos los segundos víctimas de esta violencia obstétrica. También ha comentado Elena al principio que las matronas, ¿no? Intentan estar al lado de las mujeres. Yo creo que todos los profesionales de salud estamos intentando estar al lado de las mujeres, pero nos cuesta mucho cambiar situaciones porque hay unas dinámicas establecidas que dependen pues, de un sistema patriarcal, de un sistema sin visión de género, de unas instituciones que se han marcado por una serie de premisas basadas en la enfermedad y no en la salud, y eso nos dificulta, bueno, aparte de premisas culturales y religiosas, que nos dificultan mucho el trabajo a los profesionales de salud, a pesar de que sabemos y vemos y denunciamos estas situaciones. Esto es solamente, como decíamos, un problema muy grande, ¿no? La violencia obstétrica es el top of the iceberg de un problema de género, un problema de cómo está la sanidad pública y privada, que va más allá, ¿no? de los profesionales, y que también, ¿no? Pero que va más allá y que creo que es importante poner en este contexto y ser conscientes de esto, porque si no, no lo vamos a solucionar. Y bueno, aquí hay muchas partes que se tienen que ir trabajando. Nosotros hemos empezado por formación y evaluación, es decir, vamos a hacer un curso sobre qué es la violencia obstétrica, qué quiere decir, por qué, ¿no? Yo al principio cuando hablé de violencia obstétrica en mi servicio, pues, ¿pero cómo dices esto? ¿De qué me estás hablando? Nosotros no hacemos esto, etcétera, etcétera. Pero no, a ver, sentaros a escuchar lo que os tengo que decir, porque a escuchar a los profesionales que son expertas en el tema, porque realmente tenemos que escuchar sin prejuicio, intentando abrirnos a esto, porque si no, realmente no vamos a ser capaces de mejorar la comunicación con nuestras pacientes y por tanto mejorar pues, nuestra práctica, ¿no? Y al final conseguir el estándar de calidad que se requiere, ¿no? Entonces hemos trabajado sobre esta visibilización, esta definición, en una medición o una valoración realmente de cuál es la proporción de mujeres que sufren este problema, un seguimiento, un respaldo para estas mujeres, el tema de decisiones compartidas, mejorando nuestros consentimientos informados e información a la paciente. En prevención y tratamiento sobre también ser conscientes, tanto los profesionales como las mujeres, del impacto en su salud, de cómo
de cuánto es necesario este soporte emocional y finalmente social e institucional, ¿no? Hace falta pues, políticas sanitarias, hace falta esta perspectiva de género, una organización realmente que sea capaz de romper las barreras de un tipo de proceso, ¿no? El parto actualmente está dentro de un proceso quirúrgico y eso dificulta que realmente sea una organización centrada realmente en las familias, ¿no? Y luego las condiciones laborales y de recursos que tenemos en los hospitales, la mayoría de hospitales, que hace que pues, no podamos tener un trato tan cercano a las mujeres como desearíamos, ni unas infraestructuras muchas veces que son lo que tendría que ser adecuadas para favorecer este entorno de seguridad y de respeto. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, mucho trabajo desde los últimos años, hemos adecuado los protocolos hacia un parto no respetado, hemos mejorado la analgesia no farmacológica, hemos hecho posible que la cesárea se fuese acompañada y también pro familia, hemos realizado innovaciones en la forma de tratar el parto como inducciones a domicilio, por ejemplo, el liderazgo de las matronas, tanto en el bajo riesgo obstétrico como en el puerperio, una alta precoz, el colecho, lactancia materna, promover el colecho para mejorar la lactancia materna, el nuevo plan de nacimiento, un programa de formación de violencia obstétrica o una comisión de seguridad, calidad y reclamaciones. Los indicadores del parto han mejorado en los últimos años en el hospital, mejorando el número de partos autócicos, disminuyendo el parto instrumentado, disminuyendo las episiotomías y manteniendo el número de cesáreas o ligeramente aumentado. Y seguimos trabajando, hemos estado trabajando también con la sociedad catalana, participamos en este documento que comentó Sayoa sobre el Colegio de Médicos. De hecho, fuimos nosotros quien llamamos al Colegio de Médicos, oye, vosotros no vais a decir nada acerca de esto que han dicho los de Madrid, porque realmente nosotros no nos sentimos respaldados por esta carta, ¿no?, que han hecho diciendo que no existe violencia obstétrica. Nosotros queremos estar al lado de las mujeres y queremos que se conozca que en Cataluña, o al menos pues la mayoría de nosotros estamos a favor de intentar pues redirigir la situación. De hecho, hemos hecho una comisión de género y de violencia obstétrica tanto en el Hospital de Sant Pau como en la sociedad catalana. Y es importante que esto no se quede en el personal obstétrico, porque necesitamos visibilizarlo a nivel de sus compañeros de quirúrgicos, a nivel de personal de las plantas, a nivel de personal de urgencias generales, etcétera, etcétera. Y la institución tiene que ser sensible a una mejora de los procesos que realmente esté respondiendo a las necesidades de la mujer, ¿no? ¿Como cuánto? Pues a mejor más número de matronas, una área pues realmente de bajo riesgo, que nos den más infraestructuras, pues una mejora de la intimidad, etcétera. Y finalmente, pues lo que comentaba Sayoa, ¿no?, que gracias a todos estos cambios, pues Sayoa nos dio una confianza a pesar del trauma vivido en su segundo parto, y estoy muy honrada que así fuera, y creo que esta experiencia positiva de relación mamá, paciente, mujer e institución sanitaria pues sea de ejemplo para otras personas y otras instituciones, ¿no?, para el camino de sanar y el camino de reparar los daños y mejorar esta situación. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elisa. Bueno, muchas gracias a todas, ¿no? A Ivana, Elena, Sayoa, Elisa. Ha sido muy, muy interesante todas las ponencias.